Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Nuevamente es un placer estar frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Esperando en Dios que se encuentren bien, usted y su familia, y seguir orando unos por otros, seguir orando por este mundo en que estamos viviendo, pero también seguir orando para que Dios nos abra en nuestro deseo de pronto estar reunidos físicamente, que ya de antemano lo sabemos, los hermanos de habla inglesa ya lo están haciendo, así es que usted pronto recibirá la noticia un domingo de estos, los cuales ya nos hemos estado reuniendo físicamente. Así es que Dios siga bendiciendo su vida. Vamos a seguir con el estudio de la palabra que estamos desarrollando cada miércoles, ¿verdad? Antes de ello vamos a hacer una oración y después cantaremos un canto. Por favor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por la bendición que nos das de seguir estudiando tu palabra, esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos prepara para hacer la obra que tú quieres, Señor, porque tú nos has llamado para hacer buenas obras, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, sigas bendiciendo a tu iglesia sobre la faz de la tierra, Padre, que nos ayude siempre a mantenernos firmes, unidos, Señor, y sobre todo, Padre, creciendo en la madurez espiritual que tú quieres que tengamos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos que está listo y preparado para poder escuchar tu palabra, y aquellos que por alguna razón no pueden, esperando que mejore su situación para poderlo hacer, Padre. Que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que tú las recibas como un olor fragante, así como el canto que vamos a entonar en tu nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Hay un canto muy bonito que se llama Voy al cielo. Voy al cielo. Y cantamos estos cantos porque, pues, la lección que estamos llevando a cabo es una ayuda para entender de que tenemos esa seguridad de que sí vamos al cielo, porque no solamente estamos conociendo la voluntad de Dios, sino estamos tratando de hacer su voluntad. Y ese canto va así. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él me abrió ya, verás camino, al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, amarga pena, nunca, nunca habremos de sufrir allá. Gloriosa vida de gozo llena, el alma mía sin fin disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Patria santa, hermosa y pura, entraría a ti salvado por Jesús, y gozaré siempre la aventura, con él viviendo en refulgente luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Gracias. Bueno, el canto que estábamos cantando es un canto muy precioso donde nos enseña que vamos al cielo, pero dice que somos peregrinos en esta tierra. Pero en este caminar nosotros vamos forjando nuestra vida, vamos desarrollando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos dejando un buen ejemplo y vamos enseñando los buenos ejemplos que comienzan con la vida de Jesucristo. Hemos estado hablando una serie de clases que tienen que ver con la lucha que tenemos como cristianos. Cuando nosotros iniciamos la carrera cristiana comenzó una lucha, ¿verdad? Y esa lucha es interna de acuerdo al libro de Gálatas 5, versículos 16 y 17. Es una lucha interna de la carne contra el espíritu.
y ambos son opositores. Se oponen porque son diferentes. Y el libro de Romanos 8 nos dice que nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando se habla conforme a la carne, habla de los pecados que debemos de desechar de nuestras vidas. Esas actitudes, esas costumbres, esas palabras que algunas veces salen de nosotros por falta de madurez, esas son las que debemos de desechar. Por eso es que es importante saber que podemos superar estos problemas. ¿Por qué los podemos superar? Bueno, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Pero también la Escritura nos enseña que hay que desechar todo aquello que nos estorba para crecer. Y es por eso que hemos estado hablando de ello. Entonces es necesario conocer todos estos pecados que se convierten en un problema para nosotros y que si no luchamos contra ello, ¿verdad? Ellos nos pueden derrotar. Pero por eso es que a través de este estudio vamos conociendo varios nombres de pecados que algunas veces quizás todavía nos salgan, quizás todavía los mostremos. Y el Señor dice que esto ya no debe de ser así. ¿Por qué? Porque si vivimos una vida nueva, debemos de vivir esa vida nueva. Mire, vamos a leer, por favor, el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Por lo tanto, dice, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice la versión Dios habla hoy, por tanto, vivan según el espíritu y no busques satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están contra el espíritu y el espíritu está contra los malos deseos. El uno está contra el otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. No podemos hacer lo que quieran. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión dijo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe de aquel que me amó, ¿verdad? Pues lo vivo haciendo las cosas correctas. Pero para ello pues tenemos que conocer. Hablamos de uno de los pecados más populares, más conocidos, más desarrollados, más practicados en la vida del ser humano. Y que aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que este pecado, ¿verdad?, puede ser controlado. Y cuando sucede eso, no cometerlo, es porque hemos conocido y hemos crecido en madurez. Y este pecado es el enojo. Efesios capítulo 4, versículos 31. Efesios capítulo 4, versículos 31. Mire lo que dice, por favor, vamos a leer esa parte. Efesios capítulo 4. A ver, vamos a ir a la escritura, por favor, si es tan amable. Capítulo 4, versículos 31. Dice así la palabra: quítese de vosotros toda amargura y enojo. Quítese de vosotros. Pero dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hablamos y comenzamos con esta palabra que sin duda tiene mucha raíz, ¿verdad? Tiene mucha, y aunque es una sola palabra, hemos hablado de 7 en el momento, solamente derivadas de esa palabra que se llama enojo, porque de ella, de esa palabra, de ese enojo, vienen muchas más malas actitudes.
Hablábamos de que, un repaso rápidamente, las últimas tres, que este enojo, lo que pasa en la vida de un ser humano, y si es cristiano, le causa pecado, es que el enojo agarra rencor. Cuando uno se enoja con la persona, agarra rencor. Y la forma de demostrarlo no es decir, sabe que yo estoy enojado con usted. No lo dice de esa forma, pero trata de mantenerse siempre a la distancia de esa persona. Ya no tiene la misma relación, la misma comunicación, ya no se miran igual, ya no sienten lo mismo. Y es porque el enojo, que es algo, ¿verdad?, que causa, y el rencor es el resultado. Guarda uno eso que se convierte en un pecado. Pero también hablábamos de la palabra mata la relación. ¿Se acuerda que Jesús dijo en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, dice, no es pecado solamente matar, sino pensar? No es pecado. Claro que sí es pecado matar, pero algunas veces no necesitamos matar a una persona para pecar. Simplemente hablarle mal, hacerlo de menos, apartarnos de él, juzgarlo, criticarlo, y eso nos convierte en personas culpables ante Dios. Y un día tendremos que dar cuenta a Dios por ello, porque el juicio va a comenzar con nosotros mismos. Hablábamos también de que el enojo divide. Mire cuánta división ha habido en la iglesia del Señor. Cuánta división ha habido desde hace muchos años. ¿Y por qué surgen estas divisiones? Porque no tienen madurez espiritual. Por eso es que Pablo les dice a los corintios, yo no puedo hablarles como a niños. 1 Corintios 3, como a niños espirituales, porque todavía siguen siendo niños. Si quiere, mire, vamos por favor a verlo. Primera carta de los Corintios, capítulo 3. Vamos a ir, por favor, en el capítulo 3, mire lo que dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no viandas, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues hay en nosotros celos, contiendas, disensiones y otras cosas. Entonces, una persona que se enoja comete ciertas cosas que después puede ser que se vaya a arrepentir. Por eso dice el libro de Proverbios, ¿se acuerda del versículo clave? El que se enoja fácilmente comete locuras. Yo me imagino y pienso qué estará pasando con aquellas personas que han dividido el cuerpo de Cristo y ya se han marchado de este mundo. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué les espera? Cuando sabían y conocían la palabra de Dios de que no deben dividir el cuerpo de Cristo, pero por el enojo, por falta de entendimiento, por una ofensa, mejor se separaron. Se enojaron de tal forma que dividieron el cuerpo de Cristo. Qué tremendo. Pero también enferma. Cuando uno le habla a personas fuertemente, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 12, versículo 18. Mire, Proverbios capítulo 12, versículos 18. Vamos a ir a ver, por favor, ese texto. 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Mire, las palabras enferman, pero una palabra suave, una buena respuesta es medicina. Entonces, el enojo es malo cuando no sabemos controlarlo. Por eso dice el escritor, airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, mas no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra palabra también, ¿verdad?, que el enojo produce es la venganza. La venganza. ¿Y cómo uno muestra venganza cuando está enojado contra alguien? Sencillamente lo muestra de estas formas. Ya no le habla igual. Ya no se junta con la persona. Trata de guardar distancia. Ya no tiene esa buena relación que tenía antes. ¿Por qué? Porque algo causó ese problema. Y el enojo lo demostró alejándose de esa persona. Es terrible, pero es así. El enojo también es una explosión, es como una dinamita. Hay personas que son muy tranquilas, pero cuando pierden el control se convierten en personas explosivas. Pero también son crueles, son egoístas, son vengativos. Qué tremendo es, hermanos y hermanas, el enojo. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo es usted con esta palabra? ¿Cómo somos nosotros con esta palabra? ¿Cómo reaccionamos ante las ofensas? ¿Cómo mostramos nuestra relación con Dios cuando en el mundo se nos critica, se nos juzga, no se nos quiere? Y si esto sucede en la misma familia de Dios, en la iglesia, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios? ¿Cómo? Si yo muestro lo mismo. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, nosotros en otros tiempos hacíamos lo mismo que los demás, pero ahora en Cristo nuestra vida es diferente. Tenemos que aprender a madurar. Por eso dice la Biblia, desechar estas cosas, hacer morir lo terrenal en vosotros, porque esas cosas son terrenales, es decir, pertenecen a este mundo. Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 5. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Todas estas actitudes son terrenales. Son de la persona que no ha conocido a Dios. Son de la persona que no ha madurado. Porque si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero seguimos practicando lo mismo, no seguimos luchando contra ello, o cuando cometemos una falta, un pecado contra alguien, no le pedimos perdón, entonces no estamos creciendo. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo lo que la carne nos dice. Y recuerde lo que dice la Biblia. Mire, vamos a ver, por favor, el libro de Romanos capítulo 8. Por favor, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si regresamos al versículo 1 del capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿verdad? El pecado es algo grave y nosotros ya hemos muerto al pecado. Ya el pecado ya no debe tener control en nuestras vidas, pero para ello necesitamos prepararnos, necesitamos conocer todos estos pecados que dañan nuestra relación con Dios. Y que aunque algunas veces lleguen a salir de nuestra vida, bueno, la Biblia dice que si pecamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle perdón,
o pedir perdón a quienes hemos insultado, o pedir perdón y continuar hacia adelante. No desanimarse y no decir, bueno, pues que yo no he crecido, o esto es algo difícil. No, no. Por eso Dios nos dio el Espíritu, un espíritu de poder, dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te desanimes cuando ves que es difícil. Cuando crees que no has avanzado, no te desanimes. Sigue luchando porque no estás solo, no estás sola. Dios está contigo a través del Espíritu Santo. Y tienes a la familia de Dios que ora por ti, Entonces es importante saber que somos personas que ya salimos del mundo. Por eso Jesús dijo, vosotros no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Pero ahora somos diferentes. No somos mejores, pero sí somos diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos los mandamientos de Dios. Pero hay que guardarlos, hay que ponerlos por obra. Que ellos sean parte de nuestra vida y que hagamos el esfuerzo. Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que tenemos que hacer porque sabemos que tenemos un enemigo. Y ese enemigo se llama el diablo. Es poderoso. Es poderoso. Pero no más que Dios. Nosotros le podemos derrotar. Dice 1 Pedro 5:8. Primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 8. Ser sobrios y velar porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Es por eso que la Escritura nos prepara, nos corrige, nos advierte, para que cuando el enemigo nos esté atacando, nosotros sepamos cómo reaccionar. Dice Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Acerquémonos a Dios, pero veamos que cuando estamos siendo atacados, ¿verdad? Nosotros podemos defendernos. Nosotros podemos vencer el ataque. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y el libro de Romanos 8 dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos puede derrotar. Pero debemos de saber que las obras de la carne son un peligro. Estamos en guerra. Es una lucha a muerte. O lo vences o te vence. Pero tú puedes vencerlo. Yo puedo vencerlo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Las consecuencias por no luchar son trágicas. Mire, simplemente un ejemplo. Judas no luchó contra la avaricia. ¿Y qué pasó? Fue derrotado. Y muchos otros en la Biblia nos enseña que por no obedecer a Dios fueron derrotados. Por no luchar contra el enemigo fueron derrotados. Entonces nosotros sabemos que podemos vencerlo. Y este enemigo no está afuera. No está lejos de nosotros. Está cerca de nosotros. Lo acabamos de leer, el libro de Gálatas, versículos 5, 16 y 17, ¿verdad? No satisfazáis los deseos de la carne, porque esto se opone. Y está en nosotros. Me están maltratando, controla tu enojo.
Me están juzgando, controla tu enojo. Me están criticando, controla tu enojo. No me quieren hablar, pues yo no le voy a hablar. No es así como se responde. Hay que vencer siempre, dice la palabra, lo malo con lo bueno. Porque la victoria que tenemos contra la carne viene cuando nosotros mostramos una actitud correcta. ¿Y cómo vamos a mostrar una actitud correcta? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, hermanos, en el libro de Hechos cuando la iglesia estaba siendo perseguida? Y los cristianos le piden a Dios fortaleza. Fíjese, Hechos capítulo 4, versículos 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Mira sus amenazas. Sí. Efesios dice que hay días buenos y días malos. El diablo ataca. El diablo ataca. Pero también la Biblia nos dice que Dios nos ha dado la coraza. La coraza. Es decir, aquella fortaleza, ¿verdad? Que figura esa armadura de un soldado, pero ahora es el espíritu, espiritualmente hablando, ¿verdad? Esa fortaleza de que el espíritu nos da poder para vencer al enemigo. Mire, vamos a leer Efesios capítulo 6, por favor. Versículos 10. Por tanto, los hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes, seguir firmes. Entonces dice el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe. Todo es posible si tenemos fe. Pero esa fe en aquel que todo lo puede. No en que yo puedo vencerlo. No, en aquel que todo lo puede. Y ese aquel que todo lo puede se llama Jesucristo. Jesucristo. Entonces, si mostramos una actitud correcta a través de las pruebas, no vamos a ser derrotados, sino al contrario, vamos a vencerla. Por eso dice Santiago, resiste. Ves al león rugiente, ves que te está lanzando el enemigo dardos, que saben que traen daño, sabes que traen daño, pero tú puedes resistirlo, tú puedes oponer resistencia, tú puedes derrotarlo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque para ello se necesita una convicción, una fe de que realmente las promesas de Cristo son el sí siempre. Siempre son el sí. Entonces, ninguna derrota habrá si tomamos una actitud correcta, poniéndonos en las manos de Dios siempre. La victoria entonces puede venir si sabemos andar en el Espíritu. Ya sabemos que la palabra andar está hablando de una conducta positiva. De una conducta positiva, es decir, de reaccionar de una manera positiva. Reaccionar de una manera positiva. Todo lo podemos en Cristo. Tenemos la ayuda que se nos ha dado para poder vencer al enemigo. Y esa ayuda está en nosotros, el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos recuerda que no somos solos.
En mis debilidades, dijo el apóstol Pablo, el poder de Dios me da la fuerza. Encuentro la fuerza en Dios. Por eso es importante saber que sí podemos vencer, sí podemos superar los conflictos de la carne. Sí podemos superar. Pero para ello debemos saber que somos guiados por el Espíritu. Así es que tenemos que hacer lo que el Espíritu nos manda a hacer. Mire, vamos a ver Romanos, por favor, capítulo 8, versículos 4 y 5. Dice así: para que la justicia de ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz y vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, versículo 9 dice: mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que Él mora en vosotros. Si es que mora. Sí, el Espíritu Santo mora en vosotros. Mora en nosotros. Se nos ha dado con el propósito de que Él nos ayude a vencer cualquier obstáculo que se nos presente en este mundo, porque somos criaturas hechos para buenas obras, pero también sabemos que en el mundo enfrentamos siempre oposición. Siempre. Por eso es que el apóstol Pablo siempre decía en el libro de Filipenses: no es que ya lo haya ganado, sino que día a día yo debo saber que sigo luchando. Filipenses 3, versículo 12, no es que haya alcanzado ya, sino que ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro aquello por el cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Prosigo la meta. Sí, sigues y sigues. Seguimos la meta. Sí, algunas veces nos es difícil caminar. Hay días malos y hay días buenos. Hay días complicados, hay días difíciles. Pero hasta el momento solamente piense, hermano, hermana. Y con estas palabras vamos a terminar. Solamente piense. Hay días malos y días buenos. Déjeme decirle una cosa. Desde que usted y yo lo decimos, han sido más días buenos que malos. Pero aunque hayan sido esos días malos, mire, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, vivos, adorando a Dios. Porque los días malos ya pasaron. Es decir, los venciste. No te vencieron. Porque el hecho está de que tú estás presente. Porque en Cristo eres más que vencedor. Sigue luchando, hermano, hermana. Sigue luchando contra estos pecados de la carne. Que la lucha continúa y continúa para toda la vida. Como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Ahora sí ya estoy listo a partir de este mundo porque he luchado, he perseverado y he ganado la carrera. Entonces, piensa en las palabras del apóstol Pablo. No es que yo ya lo haya ganado, sino que sigo adelante, olvidándome de lo que pasó ayer. Ayer fue malo, fue pésimo, fue negro, fue negativo. Ayer, pero ahora es nuevo. Olvídate de ayer, piensa ahora y pídele ayuda a Dios para mañana.
Eso es lo que debemos hacer todos los días. Pero si fue malo el día de ayer porque yo mismo fui la causa de ello y reconozco que fui negligente, reconozco que no luché, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y si el pecado fuera como la grama rojo, vendrá a ser blanco como la lana. Es decir, limpio de nuevo. Limpio de nuevo. Así nos deja Dios. Limpios cuando confesamos nuestros pecados. Porque dice la primera carta de Juan que Dios es justo para perdonar. Pero si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Así es que te animamos en el nombre de Dios. Sigue luchando. Sigue luchando contra estos pecados de la carne. Primero Dios, pronto vamos a estar ante la presencia de Dios o también pronto vamos a estar juntos físicamente para seguir los estudios de la palabra de Dios. Queremos motivarle, queremos avisarle a través de estos medios que el próximo miércoles continuaremos hablando de la palabra de Dios, pero de una forma física. Los hermanos de habla inglesa ya lo están haciendo. Así que, ¿por qué no poder hacerlo nosotros también? Si usted puede venir y quiere venir, bienvenido. Si usted no puede venir, bueno, vamos a orar a Dios para que se recupere y venga. Pero no tenga miedo, que Cristo está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la bendición que nos has dado de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos corrige, esa palabra que nos prepara para hacer la voluntad tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos mejorar en nuestra vida. Si cometemos pecado, nos arrepentimos. Si practicamos algunas cosas que sabemos que son malas, ayúdanos, Señor, para dejarlas. Porque sabemos que si no lo hacemos, podemos ser derrotados. Y es lo que no queremos. Por eso tenemos tu ayuda. Para que confiemos en ti y hagamos como tú nos dices. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.